Muy buenas noches, sean bienvenidos todos nuevamente a esta formación de política desde la doctrina social de la Iglesia, en estas vísperas de Pentecostés, en este día que ha estado muy ajetreado para muchos por los compromisos que se tienen. Entonces, bienvenidos sean todos. Bienvenida Grecia, bienvenido el profesor maestro Pedro Cartán Terrón. Estamos aquí para iniciar con este tema. Gracias a Dios vamos avanzando, vamos en la parte final y estamos muy contentos de la perseverancia que todos han tenido. Esperemos que estén bajando toda esta formación a sus grupos, a sus familias, a su entorno, a su contexto y empezamos a hacer cambios pequeños, pero que sabemos que van a impactar y que, como hoy vamos a ver en la clase, podamos reconstruir el tejido social de México. Grecia. Hola, muy buenas noches, Gaby. Buenas noches, maestro Pedro. Un gusto recibirlo. Igual a todos nuestros hermanos que nos acompañan a través de las plataformas. Hoy un tema muy interesante, ya el penúltimo que tendremos, y es la construcción del tejido social. Yo algo que me ha llamado la atención y quería compartirles esta reflexión es que los grandes constructores de tejido social, digamos, han sido los santos, quienes se han atrevido a ir a esos problemas sociales, a los más grandes han sido los más grandes santos. Y hoy vamos a ver, pues, cómo nosotros podemos llevarlo a nuestros países, a nuestras diócesis. Por gracia de Dios, pues aquí se encuentran reunidos no solo católicos de la diócesis de Matehuala y de Zacatecas, sino a lo largo del país, ¿verdad? Dios nos ha llamado a esta formación y bueno, que Dios también nos pide que demos fruto en nuestros espacios, en nuestras parroquias, en nuestra sociedad. Y entonces, pues muy contenta de que vamos avanzando hasta el día de hoy en esta formación. Así es, entonces preparémonos porque al que mucho se le da, mucho se le exige. Entonces, estemos todos dispuestos a construir, a reconstruir, a aportar desde la unidad, desde la paz, desde el fruto de la unidad, del corazón inmaculado de la Virgen María, del corazón, del Sagrado Corazón de Jesús. Y en este día, que es un día para nuestra iglesia tan importante, que es la vigilia de Pentecostés, el esperar el Espíritu Santo, el dador de todos los dones, el que nos acompaña, el amor de los amores, el que nos hace tener fe, el que nos hace estar aquí, el que nos hace abrir nuestros corazones para que podamos comprender las cosas de Dios, el que está, pues, simplemente actuando en nosotros cuando nosotros lo dejamos. Esperemos que en esta noche podamos recibirlo y podamos tener esa apertura del corazón. Como lo hemos visto en la formación durante estos meses, siempre se nos ha dicho que también tenemos que partir de una vida de gracia, de una vida sacramental, de una conversión personal, de un testimonio, de una lucha. Perfectos, creemos, estamos llamados a ser perfectos, pero si nos vamos a hacer un análisis puntual de nuestras vidas, sabemos que es una lucha constante y que Jesús nos invitó a la batalla, a la guerra. Estamos en batalla con nosotros mismos, estamos en esa superación de nuestros propios errores, de nuestras propias debilidades, de nuestros propios vicios, que aún no los convertimos en virtudes. Y desde ahí tenemos que también tener un trabajo interior, un trabajo desde la parte más profunda de nuestro ser, para así poder reflejar también esa parte en esta formación política y social. Somos unos seres integrales, somos seres humanos con una integridad en varias áreas de nuestra vida. Tenemos que buscar ese desarrollo y qué hermoso será que nosotros podamos partir de esa vida interior, de esa apertura al Espíritu Santo, de ese crecimiento de fe, de esa unidad con nuestra iglesia, de más allá de ver errores o ver situaciones, ver las oportunidades en donde nosotros podemos aportar para juntos mejorar y juntos llegar a la perfección y juntos llegar a la santidad, en esa unidad que tanto, tanto, tanto nos hace falta a nivel social y a nivel también, pues, entre nosotros como hermanos, entre los grupos, entre todos, o sea, ver que no nos debemos, decía justo en la mañana una reflexión, se las comparto, se me pareció como bonita porque muchas veces nosotros vamos por la vida pisando a nuestros hermanos como si fueran cucarachas y no, ningún ser humano se pisa, si acaso alguna cucarachilla que anda haciendo travesuras por ahí,
pero un animalito, pero un ser humano jamás, jamás a nuestros hermanos pisar, jamás a nuestros hermanos dañar, sino al contrario, acoger, desarrollar, engrandecerlos y juntos aportar y juntos llegar a esa santidad que tanto, tanto se nos ha invitado y sobre todo que se nos ha dado con la gracia santificante en el día de nuestro bautismo. Entonces, abramos nuestros corazones, pidamos al Espíritu Santo venga a posarse sobre nosotros, hagamos en nuestros hogares un Pentecostés con nuestras familias si no podemos salir, hagamos ese cenáculo de oración en esta noche y pidamos a la Virgen María, que es la que nos ayuda a interceder para que su esposo descienda sobre nosotros y que así como en ese día salieron los apóstoles con un fuego nuevo, con un corazón ardiente, también nosotros podamos salir en este día y de esta formación y durante estos meses con un fuego nuevo en nuestro corazón, que realmente busquemos el cambio, busquemos la aportación, busquemos el bien común, busquemos el bien social y busquemos ser testigos del amor de Cristo, ser, no sé, me van las palabras, pero pues ser lo que hemos sido llamados a ser hijos de Dios amados, que saben amar al prójimo, a su sociedad, a su patria, a su país, a su familia, a sus hermanos, a sus compañeros de trabajo, a todos, que sepamos amarnos unos a otros. Entonces vamos a disponer el corazón, con la intención de que la Virgen María nos acompañe, que es la intercesora, que es la que dirige el Pentecostés, que es la que siempre esté presente en nosotros, y ella quiso estar especialmente en nuestro país, en México, ella presente, viva, real, llamada a reconstruir una sociedad que en ese tiempo estaba destruida. Que la Virgen María, la Virgen de Guadalupe del Tepeyac, en este momento esté en nuestros hogares, esté en ese lugar donde tú estás escuchando esta formación, que podamos iniciar con ella como la reina, como la señora, como la dirigente, como la que nos acompaña en esta oración. Muchas gracias, Gaby. Entonces, en este espíritu de vigilia de Pentecostés, vamos a hacer una oración muy bonita que hacía el rey Fernando III, rey de Castilla, al Espíritu Santo. Voy a decirlo y yo quisiera que cada uno lo repita dentro de su corazón. Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo lo debo decir, lo que debo callar, lo que debo escribir, lo que debo obrar. ¿Qué debo hacer para procurar tu gloria, el bien de las almas y mi propia santificación? Amén. Entonces, ya entrando en un espíritu de oración, ahora sí vamos a dar paso pues a presentar a nuestro ponente del día de hoy, al maestro Pedro Carta Terrón. Él nos acompaña para ver el tema construcción del tejido social. Bueno, él es consultor en temas de cumplimiento legal y estrategia de negocios, e integridad empresarial, políticas públicas y asuntos de gobierno. Fundó y dirige la Organización de la Sociedad Civil, Iniciativas Humanas y Sociales. Es coordinador del subgrupo de temas de organizaciones de la sociedad civil en el grupo de investigación, análisis y opinión de la Comisión Anticorrupción de la Cámara de Diputados. Es presidente del Sistema Anticorrupción del municipio de La Paz en el Estado de México. Es integrante del Programa Interdisciplinario de Rendición de Cuentas del Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE. Fue vicepresidente nacional de la Comisión Anticorrupción de la Coparmex del año 2016 al 2020 y actualmente es integrante de la misma. Fue integrante de la Comisión de Prevención del Lavado de Dinero del Colegio de Contadores Públicos de México para el periodo 2019 al 2020. Fue integrante y coordinador en diversos movimientos laicales desde 1986, entre ellos la Escuela de Pastoral, la Orden Franciscana, Jornadas Juveniles y Cursillos de Cristiandad, entre otros. Cursó estudios de teología en el Instituto Gaudium et Spes, estudios de doctrina social cristiana en el IMDOSOC y estudios de licenciatura en teología en la Universidad La Salle.
Actualmente es profesor invitado de la Universidad Pontificia de México para los temas de pastoral urbana y asuntos de sociedad civil. Cuenta también con la licenciatura en Derecho, una maestría en Administración, una maestría en Políticas Públicas y hizo su doctorado en Educación. Es autor de más de 20 publicaciones sobre asuntos públicos, entre las más importantes, Violencia Social en el 2013, Introducción a la Transparencia Activa en el año 2015, Gobernar con Objetivos de Desarrollo Sostenible en el 2018 y Democracia en la Generación Millennial. Y bueno, pues ya escuchando este amplio currículum, pues nos damos cuenta de la participación que ha tenido nuestro maestro del día de hoy en los asuntos públicos, ¿verdad? Que han sido pues resultado de la fe que él profesa. Entonces, pues sin más, dejo el micrófono para el maestro Pedro Carta Terrón. Muchas gracias por acompañarnos en esta noche, maestro. Bienvenido. Muchas gracias, muy amables por invitarme en esta rica velada de sábado, que muy propio de los católicos, realmente los sábados en las tardes y los domingos, pues siempre nos dedicamos de repente a estas cosas, es nuestra pasión, me parece, y bueno, pues aquí disfrutando con ustedes esta plática. Espero que no sea pesada, trataré de no hacerla árida, son de pronto conceptos densos, pero bueno, trataré de que se haga lo más coloquial posible, pero principalmente mi interés es de que más que los conceptos transmitir alguna inquietud, algo que les inquiete el alma para efecto de que ustedes puedan con ello encontrar motor para la acción, porque finalmente lo que nuestra iglesia requiere hoy en día, el mundo lo requiere, nuestro país más, es acción, finalmente es hacer, hacer cosas. Pues bueno, paso a compartir la presentación. Pues ahí está. ¿Ya se ve? Bueno, espero que ya ahí se vea. Creo que ya, yo Sí ya se la ve. veo, pero que se vea. Bien, vamos a hablar hoy sobre este tema muy importante, el tejido social. Construcción del tejido social, básicamente. Aquí hay algunos elementos curriculares de los que ya se hablaron, el emblema de la organización que fundé, Iniciativas Humanas y Sociales. Y bueno, pues la plática va hacia dos ideas, es bordar sobre dos ideas que espero puedan cubrirse, por lo menos la primera y la segunda, al menos de repasadita. La primera, el tejido social puede verse como una red derivada del grado de solidaridad que hay en una comunidad. Depende y se genera de la cantidad y calidad de lazos solidarios entre las personas. Esa es una primera idea que es la que quiero precisar alrededor de esto del tejido social. Lo segundo, que el espacio público está muy entremezclado con el tejido social, de tal manera que no hay que descuidarlo, porque en el momento en que descuidamos el espacio público, que es el caso particular mexicano, latino en general, pero mexicano en particular, el momento en que hemos descuidado nuestra participación social para el cuidado del espacio público, automáticamente hemos ido permitiendo la degradación del tejido social, porque ambos están muy, muy entremezclados y ahorita vamos a platicar sobre eso. Y bueno, sin más, me voy hacia la primera idea. El tejido social puede verse como una red. El tejido social puede entenderse, o yo propongo, les ofrezco que lo vean como una red, en el sentido más coloquial que entendemos de la red. Pensemos en la red de pescar, que es la más común que viene a la mente cuando hablamos de una red. Una red que se conforma esencialmente de tejidos entrelazados. Que es eso, una red es eso, es un conjunto de hilos que están entrelazados unos con otros de tal manera que generan un entramado que es eficaz para muchas cosas. En el caso de las redes de pesca, pues son eficaces para pescar pescados, atrapar peces. Entonces, bueno, pues esa red de alguna manera como que nos da la intuición de que es más eficaz mientras más tejidos haya. Mientras más hilos estén vinculados y unos con otros, los espacios entre hilo e hilo se hacen más pequeños y la red se vuelve más eficaz. Una red que tenga unos agujerotes grandotes, pues se le van a ir todos los peces por ahí, ¿no? Solamente va a servir para atrapar ballenas, entonces es poco eficaz para la pesca. Una red que tenga los hilos más juntos entre sí
más densos, pues es más eficaz para poder pescar peces. Incluso podrías capturar pescaditos hasta chiquitos y no se te van a ir. Entonces, una primer visión de la red es eso, lo que creo que todos tenemos en mente cuando escuchamos red. Ahora, el pensar en una red y homologar lo que es el tejido social, en principio es bueno para efecto didáctico, que es lo que yo quiero ofrecer aquí, que veamos un poco el tejido social entendiéndolo como una red. Si de pronto hay alguien que esté más entendido, algún sociólogo que tenga más fondo alrededor del tejido social, podría decir, oiga, es que el tejido social es mucho más complejo que una red. Sí, completamente de acuerdo, pero en el fondo, o viéndolo más con detalle, pero en su construcción más general, en su diseño más superficial, el tejido social se comporta como una red. ¿Por qué, me gusta que iniciemos el aprendizaje del tejido social con el aprendizaje de la red? Porque da la casualidad que entender la estructura de una red es muy amigable, incluso por el hecho de que se puede graficar, de tal manera que el entender el tejido social en principio como una red nos ayuda mucho a nosotros a entender fácilmente aspectos, reglas generales del tejido social, pero además muy importante para todos aquellos que hemos estado o estamos en el frente de los movimientos laicanos, algo muy importante. No solamente nos permite entender, sino nos permite explicarle a otros de una manera fácil e incluso visual qué es el tejido social. Por eso yo lo que propongo es que en esta primera idea veamos al tejido social como una red. Y entonces entendamos que es una red. Bueno, vamos a repasar ahorita primero algunas ideas para afianzar conceptos acerca del tejido social. El tejido social, que es, traigo tres conceptos. Uno dicho por, en este caso, Hábitat por la Humanidad, que es una organización de la sociedad civil de bastante prestigio a nivel internacional. Hábitat por la Humanidad nos dice que el tejido social es el grupo de personas que se unen para satisfacer necesidades humanas. Conforme lo que les decía, finalmente son individuos que se unen entre sí, así como los hilos de las redes que se unen entre sí, igual, individuos que se unen para efecto de satisfacer necesidades humanas. En este caso, lograr objetivos colectivos como el alimento, la salud, la educación, los que aquí vienen. Lograr objetivos es crecer juntos, es una primera razón por la cual sucede el tejido social, por la cual se construye este grupo de personas que se unen para finalidades mutuas. Aquí está otro concepto, el de insidia social, de Clara Hussitman, que nos habla que el tejido social son relaciones de reciprocidad, solidaridad y protección. Desde este enfoque nos señala que el tejido social pues es una relación, una reacción de solidaridad para enfrentar problemas y para proteger a integrantes de la colectividad, especialmente a los más débiles. Entonces aquí tenemos ya estos dos enfoques, o sea, el enfoque de unirnos para lograr objetivos y metas de crecimiento, como lo dice Habitat, o unirnos para enfrentarnos a problemas y adversidades y para proteger a los más débiles, como nos dice Incide Social. Finalmente, esa es parte de lo mismo. Ese tejido social es la relación mutua que construimos en solidaridad para efecto de generar protección. Por eso nos dice, en este caso Incide, nos señala en el segundo párrafo, que precisamente cuando se rompe este tejido social, lo primero que pasa es de que los primeros dañados son los más vulnerables, porque el tejido social, una de sus principales razones de ser es proteger a la comunidad, especialmente a los más débiles, por definición. Y una vez que se destruye el tejido social, pues los primeros que quedan vulnerados, evidentemente, son esos más débiles. Por eso daña tanto la destrucción del tejido social. Un último concepto es más casero, es más de nosotros, los católicos, es de los jesuitas. Nos dice que el tejido social es una metáfora para referirnos al entramado de relaciones que configuran lo que llamamos la realidad social. Entonces, bueno, creo que más o menos con estos tres conceptos, creo que podemos precisar que todos más o menos nos damos una idea muy común alrededor de lo que es el tejido social. Es un entramado que se da como la suma de los individuos formando un tejido mayor. De hecho, bueno, la propia palabra tejido es una importación de las ciencias naturales, de la biología en particular. Realmente el tejido lo homologamos, su concepto de la biología,
que nos dice que el tejido es el entramado resultante de la unión entre todas las células, entre un grupo importante de células que se vinculan materialmente entre sí unas con otras hasta formar este cuerpo mayor al que le llamamos tejido. Es esa suma de células. Igual acá, es el mismo concepto, lo importamos a las ciencias sociales. El tejido social es la suma de las personas que nos vinculamos unos a otros y que entonces conformamos a algo mayor al que le llamamos tejido social. Ahora, este concepto de tejido social no es algo, aunque es nuevo para las ciencias sociales, déjenme decirles, no tenemos ni un siglo con esas ideas del tejido social. Para nosotros los católicos eso lo sabemos y lo vivimos desde hace 2000 años. Esa es una ventaja, que quizás no lo llamábamos con esos conceptos, pero ya lo vivíamos, porque ¿qué si no eso, qué es si no la propia iglesia? La suma de los cristianos unidos entre sí por la fe, conformando un cuerpo mayor al que le llamamos iglesia. Si tradujéramos al lenguaje actual, lo que dice la Biblia, lo que dice el Evangelio y lo que dice la doctrina, tendríamos que entonces la iglesia es el tejido social de Dios. Entonces, este concepto que es nuevo en las ciencias sociales relativamente, digo, 100 años a lo mucho a nivel teórico, pero realmente manejándose a nivel de concepto práctico para reflejar esta configuración de esfuerzos sociales para lograr fines colectivos, pues es de los 70s, 80s, realmente es muy nuevo, y en México, pues 20 años, no cuenten más de eso. Entonces, esa novedad para el mundo realmente es algo que nosotros los católicos vivimos desde hace 2000 años, solamente que pues con otro nombre, pero ya es una realidad que ya vivimos. Entonces realmente no hay mucho que decir respecto al concepto, porque es algo que nosotros ya vivimos desde hace mucho tiempo. La iglesia es un tejido, finalmente, es un tejido eclesiástico, el cuerpo de Cristo. Igual acá, el tejido social no es más que eso, es la unión de personas vinculadas entre sí. Pero bueno, entonces yo les decía que lo que les propongo es que veamos esto como un tejido social. Y entonces entendamos los aspectos más básicos, prácticos, que nos pueden ayudar para entender y mejor también a explicar qué es esto del tejido social. El tejido social puede verse como una red. La red que es este asunto de las redes en las ciencias sociales, como la red de pesca de la que hablamos al principio. Cuando hablamos de ciencias sociales, el inicio de la teoría de las redes surge, no sé cuándo exactamente, pero en general la literatura nos marca más o menos este 1736 como un punto de partida, como que muy de común acuerdo, que es cuando alguien empezó a abstraer el tema de las redes para darle forma, para que pueda ser útil como consumo en la ciencia. Y ese alguien fue este matemático, Leonhard Euler. Si alguien de ustedes es ingeniero, pues seguramente tiembla al escuchar Euler, con la E de Euler y otro conjunto de monerías matemáticas bastante sofisticadas que seguramente les quitaron el sueño en la universidad. Bueno, pues ese Euler, ese mismo, es este Euler, este matemático, que en 1733 aborda un problema folclórico de Europa en un poblado que se llamaba Königsberg, que versaba así. Königsberg era un pueblecito, como ustedes ven aquí en el dibujo. Es un pueblo al cual atraviesa un río. Y este río parte al pueblo en 4 partes, en 4 fragmentos. De tal manera que entonces, pues hay cuatro pedacitos de ciudad divididos por el río. Los pobladores, pues evidentemente tienen que cruzar y construyeron a lo largo del tiempo 7 puentes, que aquí aparecen, los 7 puentes de Königsberg. Bueno, el dilema o el problema folclórico de ese entonces versaba así. Para cualquier visitante que llegaba se lo planteaba. A ver, mira, tú puedes, partiendo de cualquiera de los 4 puntos, cualquiera de los 4 segmentos de ciudad, podrías recorrer los 4 fragmentos de ciudad, las 4 partes de ciudad, cruzando los 7 puentes, los 7 ni uno menos, una sola vez cada puente y regresar al mismo punto de donde partiste. Ese era el dilema de Königsberg. ¿Se puede? Bueno, ustedes ahí hagan sus trazos en el dibujo. Puede ser que salga de este punto A, transite los 4 pedazos de ciudad, cruzando los 7 puentes, ni uno menos, solo una vez cada puente y regresar al mismo punto A. ¿Se puede? Ese es el dilema, realmente era el problema. Este matemático lo asume el problema,
se pone a darle una solución. Y bueno, más allá de, sin importar el resultado que obtuvo, finalmente lo importante es de que dio origen a la teoría de las redes. Porque él, pues las mentes poderosas así funcionan, lo que hizo fue generar una abstracción. A ver, este dibujo, para darme una idea mejor, lo construyo a este modelo. Ok, tengo fragmentos que tengo que unir con 7 uniones, tengo que transitar por cada unión y regresar a ver cómo estuvo. Entonces construye esto, y al construir esto da origen a la teoría de las redes en las ciencias sociales. Las redes son esto, son puntitos, que es así como él se auxilió de esto para tratar de entender mejor el problema. Tengo un punto A, B, C, D. Salgo del punto A y tengo que cruzar cada uno de las 7 uniones, una vez cada una, y regresar al punto A. ¿Se puede? Entonces, así con eso él trabajó para darle solución al problema. Y nos heredó la teoría de las redes. Y las redes entonces nos dice que tienen una estructura de esta forma. Las redes se componen de nodos, que son los puntos a unir. Se compone de enlaces, que son los vínculos de unión entre cada nodo. Y que además, una vez entendiendo esto, tenemos 2 nociones más. La primera, el tamaño de la red. El tamaño de la red lo determina el número de nodos. Si tenemos muchos nodos, es una red grandota. Si tenemos poquitos nodos, es una red chiquita. Y densidad de la red. La densidad la determina el número de enlaces que haya en la red. La red es densa. Si tenemos muchos enlaces, es poco densa si tiene poquitos enlaces. Y si regresamos al ejemplo de la red de pescar, finalmente esto adquiere sentido. Si tenemos muchos puntos de unión, es una red grandota. Es grande, sirve para pescar muchos pescados. Pero además no solamente basta que haya muchos puntos de unión, sino que haya enlaces, o sea, haya tejidos que unan punto por punto, haya muchos tejidos. Mientras más tejidos hay, los huecos de la red se van cerrando más. Si hay poquitos enlaces, aunque haya muchos nodos, los huecos son grandotes, de tal manera que la densidad de la red la dan el número de enlaces. Si esto lo aplicamos al tejido social, y ahí la ventaja de utilizar estos diagramas para entenderlo uno y para explicarlo a la gente, entonces tenemos esto, que el tejido social, viéndolo como una red, es esto. El tejido social es una colección de personas interconectadas a través de relaciones significativas. Son personas y esas son relaciones significativas. Y eso también nos ayuda, nos auxilia en los conceptos previos para entender que entonces el tamaño del tejido social lo determina el número de las personas que integran ese tejido. Y su característica de red o la calidad de la red la determina la densidad del tejido, el número de relaciones significativas estables que existan entre estas personas. Que por cierto, esa pequeña gráfica de 4 puntos bien podría ser una familia de papá, mamá y 2 hijos. Bien podría ser este dibujito, este diagrama. Aquí, si ustedes quisieran hacer ya un primer ejercicio práctico, podrían, acabando esta conferencia, llegar y en un papelito dibujar los integrantes de su familia y establecer los vínculos que verdaderamente haya entre cada uno de ustedes. Y ya con eso estarían graficando su propia red, su propio tejido social familiar. Claro, coloquen los enlaces reales, no los enlaces teóricos. Yo soy el papá, es mi hijo, o sea, en teoría. Los enlaces, las relaciones, por eso se le ponen significativas, son relaciones que sean de facto, que sean eficaces, que signifiquen algo realmente. En este caso, por ejemplo, pensemos que esta es la mamá y esa es la hija en una familia. Pues si ha hecho un buen trabajo la mamá, pues entonces la hija ve a la mamá como mamá y la mamá ve a la hija como hija. Y hay una relación significativa irrompible, es estable, mamá e hija. Pero ¿qué pasa si esa familia tiene un pequeño negocio? En ese pequeño negocio, la mamá es la que dirige el pequeño negocio y llega un momento dado en que la hija ya tiene cierta edad y pues vente a trabajar y vente aquí a ayudarnos al negocio para ganarnos la vida como familia. Y entonces se establece otra relación entre las mismas personas, pero son relaciones distintas. Es la jefa y es la empleada. Entonces, fíjense que hay una relación significativa. Entonces, las relaciones significativas son roles
de vínculo estable entre las personas que se afianzan, se organizan y que son lo que hace las veces de los hilos entre las redes físicas. Entonces ustedes ya con esto, con estas nociones pueden graficar perfectamente bien o de una manera bastante ágil y didáctica su propia red familiar. ¿Qué tanto mi papá es mi papá y mi hijo me ve como papá, y yo lo veo como hijo, y a lo mejor él se dedica al fútbol y yo soy muy bueno para el fútbol, y entonces le enseñé el fútbol y me ve como maestro, y entonces se arma otra relación significativa. Ese tipo de relaciones significativas entre las personas es lo que constituye estos vínculos. Y entonces con esto tenemos, ya podemos jugar, podemos organizar visualizaciones de lo que es el tejido social o comprensiones muy aproximadas del tejido social, en este caso una familia. Hagan ese ejercicio cada quien en su casa. Para efecto social podemos elevar el nivel, veámoslo a nivel de una comunidad. Una comunidad tiene esta estructura. Una de esas comunidades típicas que había en el mundo por millares y que en México también, pero que han ido desapareciendo y déjenme decirles que desaparecerán progresivamente del mapa nacional. Las pequeñas comunidades rurales, ya es una realidad que está en retroceso y ya no es la predominante. De tal manera que pues este tejido es el que está desapareciendo precisamente, es el que está mutando, porque ya no estamos haciendo urbanos. De hecho, bueno, son cambios rápidos, los cambios sociales regularmente son de plazos muy largos. Un cambio social lleva 2 o 3 generaciones. Un cambio social que comience en el año 1 se consolidará hasta el año 200, de tal manera que el que nació en el año 1 no alcanza a ver el cambio completamente, sino que muere y hasta sus nietos o bisnietos verán el cambio consumado. Regularmente así había sido. Los cambios de hoy en día, los cambios sociales, desde el siglo pasado y a la fecha son sumamente rápidos, tan rápidos que una persona viva hoy en día, seguramente de cierta edad, si tiene 70, 80 o algunos años más, se encontrará con esa velocidad del cambio, se encontrará con que hace 70 años, cuando tenía 5, 6 o 10 años, pues realmente la realidad mexicana era completamente rural. La música era rural, las películas tenían temáticas rurales, lo que predominaban eran los poblados. Lo raro y distinto y muy hasta emblemático por lo extraño que era la gran ciudad, la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, y no más, todos los demás eran poblados medianos. Y ahora quizás esa misma persona a sus 70 y tantos, 80 años, ve una realidad completamente distinta. Cuando tenía 10 años, en México, 6 de cada 10 mexicanos vivían en poblados. Hoy en día, conforme el dato del censo INEGI 2020, el año pasado, que se liberó este año, 83 de cada 100 mexicanos vivimos en ciudades. Vivir en comunidades rurales ya es lo extraño, es lo menos. Por eso también tenemos mucho desconcierto con esto del tejido social, porque el tejido social típico y tradicional se ha ido deteriorando, ha ido desapareciendo, simplemente porque están desapareciendo los poblados. La gente se está haciendo urbana. Y entonces veamos que necesitamos construir. Se hablaba de reconstrucción del tejido social, en algunos casos reconstruirlo, pero más bien tenemos que construir nuevo tejido social y ahorita vamos a ver eso. Este tejido social es el típico, el emblemático de las comunidades tradicionales mexicanas. Pequeños poblados, 500, 600, 1000, 2000 personas, que básicamente, además tienen muchísimos años siendo poblados, tienen quizás siglos siendo ese tipo de poblado, de tal manera que por el número controlado de población, o sea, el número de nodos, o en este caso de personas, pues con el tiempo, además tanto tiempo juntos, han establecido fuertes relaciones y múltiples relaciones estables entre sí, o sea, enlaces. Y por eso el tejido social de esas comunidades es sumamente denso. Son tejidos chicos con densidad muy alta. De eso venimos. Tenemos 300, 400 años funcionando como país con esa estructura. Aquí, incluso, aquí quise ilustrar los puntitos de amarillo, si ustedes los ven, quise ilustrar una parroquia tradicional de comunidad
rural, también de comunidad tradicional. La parroquia en sí misma es una pequeña red fuertemente entrelazada entre sí y además no solo entre sí, sino la parroquia misma con todo el poblado. Es un centro de vida que no distingues cómo separarla, están intrínsecamente vinculados. Son comunidades vivas, muy activas, insertas en la vida comunitaria cotidiana, del día a día de las comunidades. Pues bueno, llega un momento dado en que, les decía, desde los 1950 y a la fecha, desde antes, desde el siglo XIX, pero se empieza a sentir fuertemente de los 50 en adelante, el siglo pasado, esta gran distorsión o nueva realidad que trajeron las ciudades. Y eso no pasó desapercibido para la iglesia misma. Resulta que el primer documento papal donde aparece el concepto de tejido social es en Octogésima Adveniens. Octogésima Adveniens es el sitio donde el Papa establece y señala el síntoma de esta nueva realidad que marcan las ciudades. Nos habla ya de la urbanización en esta encíclica. Nos señala algo interesante. La urbanización trastorna los modos de vida y las estructuras habituales de existencia, dice el Papa. La humanidad experimenta una nueva soledad. En medio de una muchedumbre anónima que te rodea, te sientes como extraño, te sientes solo. En verdad, o sea, así lo puso el Papa, o sea, es una nueva realidad. ¿A qué se refería con nueva realidad? Pues algo que nunca habíamos vivido. Anteriormente, cuando te encontrabas con gente que se sentía sola, era porque de veras estaba sola en los pueblos. Oiga, es que me siento solo, pues es que está solo, o sea, realmente, pues el vecino más cercano está a medio kilómetro. Por eso la gente se ponía contenta en las fiestas del pueblo, porque pues, se veía rara vez. Entonces, verse era motivo de festejar y hasta vestirse bien. O sea, la soledad, los que tenían sentimientos de soledad en las comunidades tradicionales era porque de veras estaban solos. Pero aquí hay una nueva realidad a la que no nos habíamos enfrentado. Una soledad en medio de tanta gente, o sea, eso no había ocurrido. Era raro, era patología aislada a veces, pero ya no era común, no era algo común. O sea, si estás lleno de gente, no tendrías por qué sentirte solo. Esa es una nueva realidad. Esto que dice el Papa acá, si lo montamos a estos conceptos graficados de teoría de redes, tenemos esto. Esto es lo que dice el Papa. Una nueva rareza, una nueva soledad, una nueva versión que no habíamos conocido antes. En medio de muchos, me siento solo. Traducido en nuestros términos con los conceptos de redes que estamos ahorita aprendiendo, pues, ¿qué pasa? En la ciudad, la constitución de las ciudades mexicanas, lo que tenemos, y Zacatecas yo creo que también sintomatiza por ahí también, tenemos que cada vez se convierten en tejidos grandes de bajísima densidad. Bien, ¿qué dijimos que determina el tamaño de los tejidos? El número de los nodos o el número de personas, ¿no? Ahí son muchísimas, cada vez más, se agrupan más. Pero lo que le da la característica a una red de red son los enlaces. Tenemos muchas personas sin vínculos entre sí, por lo tanto no hay red, no hay tejido. Por eso se sienten solos, por eso esa nueva rareza. Ahora, no es casual que esta noción, que esta descripción, que no es cualquier cosa, la puso el Papa en una encíclica, es decir, la declaró como una realidad mundial. Y no es gratuito que haya sido en ese momento. Octogésima Adveniens viene inmediatamente después del Concilio Vaticano II. Digo, no lo sé, no lo he leído, es simple conjetura mía, pero lo que yo quiero creer es de que precisamente en el concilio, dado que no había internet ni teléfono fácil, pues los momentos excepcionales para poder compartir ideas con otros, pues era en las reuniones. Y el concilio, que había sido una reunión de carácter mundial de cardenales de todos los orbes del planeta, pues realmente fue el lugar donde muchos seguramente intercambiaron opiniones respecto a este fenómeno que eran las ciudades. Seguramente el cardenal de Nueva York opinó en algún momento, oigan, pues ¿qué creen? Es que en Nueva York está pasando un fenómeno extrañísimo. La gente se siente sola a pesar de que somos un montón.
Y seguramente por ahí el cardenal de Sao Paulo en Brasil, y oye, pues, coincidencialmente, fíjate que en Sao Paulo está pasando algo muy similar. La gente está actuando de manera rara, tiene conductas extrañas y hay muchos matices que no alcanzo a entender bien, pero que son muy característicos de las ciudades que se están conformando y que no me gustan. Y seguramente por ahí el cardenal de la Arquidiócesis de México, o el de Monterrey, o el de algún lado, también opinó lo mismo. Pues, ¿qué crees? A mí me está pasando lo mismo. Y finalmente, en función de esta gran visión y opinión general, es que el Papa se anima a decir, ya entendí, eso es un fenómeno mundial, está pasando en todos lados. Y por eso lo ponen en esta encíclica, Octogésimas Venis. La ciudad está distorsionando nuestro estilo de vida que teníamos antes. Y ahí está la distorsión, ahí está graficada. Una aproximación, hay muchas cosas más de fondo seguramente, pero esa es una buena forma de entender y comprender de grosso el concepto global. Y dentro de este tejido social, véanse ustedes que aquí pongo a la parroquia, a la tradicional parroquia contenta que funcionaba en las comunidades tradicionales. Digo, a mí me ha tocado ver casos de sacerdotes que de pronto, especialmente los más jóvenes, los más novatitos, que tienen 4 o 5 años funcionando en estructuras parroquiales así, y de repente los mandan a ciudades o a comunidades más grandes y empiezan a fallar. Y bueno, el problema es de que se empiezan a sentir mal porque empiezan a creer que es por culpa de ellos, de sus capacidades personales. Y lo que hacen es tratar de reaccionar poniéndole más empeño en el método que usaban acá. Lo quieren ocupar acá y, oh sorpresa, siguen fallando, siguen fracasando en su labor pastoral. Pero es que no cayeron a la cuenta que no es un problema de capacidades personales, ni es un problema de sus métodos. Es un problema que no están entendiendo el contexto. Ese contexto eran parroquias para tejidos sociales pequeños de muy alta densidad. Ahora estás en un tejido social muy grande de bajísima densidad. Por lo tanto, tus métodos que traes no sirven aquí. Van a fallar, seguirán fallando. Necesitas crear nuevos métodos. Entonces ese es el punto, de que aquí todo se nos desarmoniza con respecto a cómo venimos acostumbrados a funcionar en muchos aspectos sociales y también en el mundo de la fe. Bueno, el tiempo no da mucho, pero con esto explico también el asunto del COVID para mis alumnos de la Ciudad de México, de por qué en Zacatecas seguramente en muchos poblados se tomaron en serio lo del COVID y hasta a veces le hacían cara a la gente que venía de fuera, y en la Ciudad de México les vale un sorbete el COVID y la gente sale sin mascarilla, sin cubrebocas. Por este fenómeno, en una red pequeña de alta densidad, ¿qué pasa? Cuando falta alguien, se nota e inmediatamente se corre la voz. Ustedes pueden identificar los 2 nodos o las 2 personas que faltan. Esta red es la misma que esta red, faltando 2 personas. Sí la identifican, ¿no? Creo que está a la vista. Pero a ver, identifiquen cuáles son las 2 personas que faltan de esta gráfica a esta gráfica. Lo más seguro es que a la rápida no lo encuentran. Van a batallar. Cuando aquí alguien se lo lleva el COVID, inmediatamente se nota porque ese alguien está fuertemente vinculado, forma parte de un tejido social e inmediatamente alerta a los demás porque esos demás inmediatamente se dan cuenta de la ausencia porque tenían alguna vinculación con esa persona. Era maestro de alguien, esposo de alguien, era el entrenador de los fines de semana, estaba en la escuela de pastoral y además daba clases de línea los sábados. Su ausencia inmediatamente se connota. Aquí no. Aquí por eso en la Ciudad de México, en Iztapalapa, pueden decir, oye, se murieron 300 la semana pasada de COVID. Pues está bien como nota, pero pues me va y me viene porque los 300 no tienen ningún vínculo con la comunidad ni conmigo. Entonces por eso cuando el tejido social no se ensambla o se erosiona, pues también aparentemente nos vamos deshumanizando. ¿Por qué? No es que seamos más miserables moralmente, lo que pasa es de que no tenemos vínculo de referencia como para sopesar, a diferencia de las comunidades pequeñas, la ausencia de una persona. Aquí queda como una cifra nada más. En Octogésima les decía, es la primera vez en que en un documento papal aparece el concepto de tejido social. Lo que dice el Papa es que en este contexto, bueno, esta realidad, dicha en muchas palabras,
o vista de esta manera ilustrativa, lo que nos dice, ¿cómo reaccionamos? Bueno, lo que urge es reconstruir a escala de calle o barrio el tejido social. La primera vez que aparece el concepto en un documento papal. Hay que crear o fomentar centros de interés, de cultura a nivel de comunidades y parroquias, formas de asociación, círculos recreativos, lugares de reunión, encuentros espirituales comunitarios, generar motivos de vínculos y generar motivos de construcción de relaciones estables entre las personas. Esa es la clave. Finalmente es eso lo que dice el Papa. Tenemos que crear nuevos motivos de vinculación de unos con otros. Solitudo, nos vamos un poco más para acá. Va a otro nivel, un nivel que es también destantea los espíritus, espero que no los suyos, tanto, ya me han reclamado de que muevo la paz de las personas con esto, pero hay que decirlo. En Sollicitudo Rei Socialis, el Papa nos menciona maravillosamente bien, recuerden que Juan Pablo II fue un fuerte impulsor de lo que hoy se conoce como el pecado social, concepto que alcanzó a entrar con mucho éxito y forma parte del compendio de doctrina social de la Iglesia del 2005 y que todavía está vigente. Revísenlo, porque surge de estas ideas de Juan Pablo. Aquí nos habla del asunto de solidaridad, de los que son más fuertes cubran a los más débiles, los que son más ricos a los más pobres, los que sepan más a los que saben menos. O sea, hasta ahí dice, los que cuentan más han de sentirse responsables de los más débiles. Hasta ahí es algo que nosotros los católicos conocemos desde siempre. Está desde las Escrituras. ¿Dónde está la novedad de Juan Pablo? Estos, por su parte, ¿quiénes estos? Los débiles, los que están abajo, los que son los subsidiados. Estos, por su parte, no deben adoptar una actitud meramente pasiva o destructiva del tejido social. Han de realizar lo que les corresponde por el bien de todos. O sea, el que no realiza lo que le corresponde para el bien de todos, como consecuencia de su actitud, o más bien de su no actitud, de su omisión, está destruyendo el tejido social. Duro, fuerte, intenso. El tejido social no solo lo destruyes deliberadamente queriéndolo hacer, queriendo destruirlo, sino basta con que tú no hagas lo que te toca hacer para que automáticamente esa omisión tuya destruya tejido social. Eso fue duro, es ahí donde digo que destantea las almas, porque digo yo hasta donde puedo, hasta donde me dejan, cuando puedo, cuando tengo a mi alcance sacerdotes en formación, yo procuro insistirles que empiezan a incorporar en el menú de sus confesiones el asunto del pecado social. Oiga, padre, me confieso, fíjese que mis pecados, A, B, C, D, E. Ok, muy bien, hija mía, hijo mío, pero ahora cuéntame tus pecados sociales. ¿Mis qué? A ver, tus pecados sociales, omisiones. Entonces, en algún momento, la mejor confesión será aquella en donde, pues, los laicos lleguemos y digamos, pues, a ver, padre, mire, ahí están mis pecados individuales, A, B, C, D, F, G. Ahí está. Ahora, ahí le van mis pecados sociales, o sea, mis omisiones que dañan a todos. Fíjese que, desde que metí a mi hijo a la primaria, ya va en quinto, pero desde que lo metí a la primaria, jamás he ido a una junta de padres de familia. Fui a dos muy de rapidito a firmar boletas, pero realmente ni me quedé. Pero así bien, nunca he estado en una junta de padres de familia bien. Nunca me he comunicado con la maestra de mi chamaco como para ver si tiene algún problema o si el plan curricular es adecuado a lo que yo esperaría que aprenda en su grado. Yo jamás he ido a una reunión en donde se discutan los contenidos de los libros de texto. Me confieso que yo voté por mi diputado la elección pasada, y es más, ganó, hasta nos invitó a una comida y fuimos, y yo fui, lo abracé y todo, pero me confieso que jamás me he metido al portal de internet a revisar su comportamiento, qué iniciativas de ley ha impulsado o qué iniciativas de ley que me parecen adversas ha estado apoyando. Jamás he sabido por quién vota ni cómo vota. Jamás he ido a uno de sus informes anuales como para revisar si ha estado actuando correctamente o no. Jamás le he mandado siquiera un correo electrónico como para preguntarle en qué anda o qué iniciativa de ley está por promover.
Entonces, esos son mis pecados sociales, realmente esos son pecados sociales. Y en ese sentido, pues si hacemos ese examen de conciencia por ese lado, prácticamente nadie salimos limpio. Y finalmente, esa es parte de lo que Juan Pablo nos heredó, este enfoque de ver el pecado, porque nos hemos concentrado mucho en los individuales, pero no en los sociales, y por eso la omisión nos ha hecho presa y pues se ha ido incrementando en el tiempo, y por eso tenemos una condición social muy adversa, porque está compuesta esta serie de problemas sociales hoy en día por el acumulado histórico de todas las omisiones de varias generaciones atrás y de nosotros mismos. Y bueno, pues por si fuera poco, dijéramos, bueno, pues eso dijeron los papas antes, pero hoy en día a lo mejor ya no, pues sí. El Papa Francisco nos menciona aquí en Laudato Si que bueno, si de pronto a lo mejor tu participación en lo público, en lo social, no se te da por el lado de la política partidista, es que no me gusta, me siento mal, me caen gordos, no tengo el temperamento. Bueno, pues tampoco puedes eludir, ¿qué crees? Nos dice que no es necesario, que no todos están llamados a trabajar de manera directa en la política. ¿Qué crees? También están las organizaciones de la sociedad civil. También existen en el seno de la sociedad una innumerable variedad de asociaciones que intervienen a favor del bien común. Las organizaciones sociales se preocupan por el lugar común, el edificio, la fuente, el monumento abandonado, el paisaje, la plaza, para proteger, sanear, mejorar o embellecer lo que es de todos. Y al hacerlo, recuperan vínculos y surge el nuevo tejido social local. Es decir, si a lo mejor me da ñáñaras participar en la política, como la entendemos, política partidista, pues ¿qué crees? Francisco te dice que pues no le hagas al cuento, no necesitas estar en política, pero sí puedes estar en las organizaciones de la sociedad civil, apoyándolas. O sea, ya no te puedes escapar de la acción. Y pues lo último que tenemos, Fratelli Tutti, también, aquí nos habla un poco de los migrantes, pero aquí en este fragmento particularmente de los que no somos migrantes. Para quienes ya han llegado a participar del tejido social, él señala que los migrantes no construyen tejido social porque no tienen una estancia, son esencialmente nómadas. Pero para los que sí tenemos un arraigo territorial, los que sí hemos participado de un tejido social por el hecho de vivir en un territorio por largo tiempo, pues ¿qué creen? Lo que nos toca es aplicar la ciudadanía, comprometernos para establecer en nuestra sociedad el concepto de plena ciudadanía. Con estas ideas tenemos un resumen final que podemos señalar así. Construir tejido social a la luz de los documentos de los papas, por lo menos estos que les acabo de señalar, implica fomentar centros de interés, fomentar motivos de vinculación entre las personas. Esa es la misión fundamental, si lo queremos hacer desde el flanco cristiano, para formar, para construir o reconstruir, si fuera el caso, tejido social. Realizar cada quien lo que le corresponde. La omisión destruye tejido social. Si nosotros en un examen personal incurrimos en omisiones diversas, esa omisión, pues si de por sí poquito hacemos para construir tejido social y luego nuestra omisión está deteriorándolo, pues entonces estamos en un serio problema. Ejercer acción desde la sociedad civil. Si no te gusta la política en el sentido más típico mexicano de la política partidista, sí por lo menos entérate de que tienes el camino de la sociedad civil para actuar. Y ejercer la ciudadanía en su plenitud, que no es otra cosa más que, bueno, ahorita que lo tenemos en puerta, ir a votar, fijarte por quién votas y vigilar por quién votaste a lo largo del tiempo. No es de un ratito, el voto es solo la puerta de entrada para un camino largo que implica la participación ciudadana. Y bueno, si nosotros hacemos todo eso, en poco tiempo podemos construir ciudades así. Las ciudades no se estabilizan en corto tiempo. Más o menos el patrón es de que ciudades de más de 500,000 de habitantes tardan alrededor de 150 años o quizás un poco más en lograr estabilidad, madurez. Londres, para lograr hacer el Londres que es ahorita la ciudad emblemática y la ciudad de ejemplo y modelo que es hoy, tuvo que transitar por 150, 170 años de ser una Londres fea, horrorosa, miserable, desvinculada, o sea, lo que vimos el ejemplo del anterior, 170 años. Entonces, bueno, para efecto de que también dimensionemos
nuestro trabajo que nos toca hacer, en nuestro lapso de vida que tenemos aquí. Y que también entonces calibremos los alcances de nuestra intervención. Hay gente muy desesperada que dice, es que yo llevo toda mi vida trabajando y no veo frutos del tejido social. A ver, ¿a qué te refieres con toda tu vida? Los 30 años que llevo aquí viviendo. No, bueno, pues 30 años. Pues perdón, pero pues, vives en una ciudad de 700,000 habitantes, pues realmente los frutos de lo que tú hagas, qué bueno que lo estás haciendo, va a haber frutos, pero realmente los van a disfrutar dentro de 150 años. Pero eso no quita que tenemos que hacerlos. Entonces, bueno, ese es el escenario idóneo de ciudades que buscamos. Eso es lo que necesitamos construir. El tejido social es lograr esto. Es lograr redes muy grandes, que como son las ciudades cada vez más, con densidades de tejido altas. Ese es el tejido social idóneo. De manera de refilón, creo que me quedan unos cuantos minutos nada más para conversar esta parte. Me permito tomar 10 para explicar esto del espacio público. El espacio público es sumamente importante, porque resulta que el tejido social sucede principalmente en el espacio público. El tejido social, el momento y el lugar donde nos vinculamos, donde encontramos el clic de unos con los otros, fuera de la familia, el lugar donde nos vinculamos con todos los demás, es el espacio público. Tanto la calle como los sitios que son de vida colectiva, aunque sean sitios cerrados. El gimnasio, la iglesia, la escuela. Espacios públicos son no solo la vía pública, sino los establecimientos donde tenemos acceso público o hay acceso colectivo y podemos hacer vinculación. Tan es así, tan importante es esto, que si ustedes le echan ojo a las escrituras, realmente el 90% o más de los episodios de interacción de Jesús con la gente fue en los espacios públicos. Así de importante es. Por eso cuando perdemos control del espacio público, automáticamente perdemos control del tejido social, empezamos su destrucción. En estudios que hemos hecho del Observatorio de Violencia Social, que coordino desde la asociación, en Ecatepec, les pongo el caso del oriente de la Ciudad de México, esto lo vimos fuerte en Ecatepec, puede variar el modelo, pero en general funciona así en todas las ciudades. En algunas antes, en algunas después, ustedes sabrán si saben alguna etapa temprana, poder meter reversa antes de que lleguen etapas difíciles. En las zonas urbanas regularmente todo empieza cuando hay invasiones de baja intensidad en espacio público. ¿Qué es una invasión de baja intensidad? Infracciones administrativas. ¿Qué es una invasión de alta intensidad en términos de violencia? Delitos. Infracciones administrativas. Tomar en la vía pública. Dejar cascajo en la calle. Poner coches descompuestos ahí días, meses y años. Hacer ruido a alto volumen para molestar a la gente. Insultar a las personas, pelear en la vía pública. Todos esos son infracciones administrativas, casi todos son sancionados. Ustedes revisen su bando municipal en el municipio que vivan, cualquiera que sea, y ahí encuentran el listado de las infracciones administrativas. Son conductas indeseables que no son tan graves como los delitos, pero sí son indeseables y por lo tanto sancionables por la ley. Ameritan multa. La invasión de alta intensidad, ahí sí los delitos, homicidio, secuestro, extorsión, violencia física de cierto grado, robo, asalto, acoso. Esos son invasiones de alta intensidad. Bueno, la invasión en todas las colonias estudiadas se empezó con invasión de baja intensidad y nadie hizo nada. Estaba el borracho que todo el mundo toleró. Estaba el ruidoso que todo el mundo toleró. Estaba el que tira cascajo que nadie le dijo nada. Pero ¿qué creen? Eso es la puerta de entrada, la miel que llaman las abejas para entrar a la invasión de alta intensidad. Cuando suceden esos eventos de baja intensidad de manera concurrente y nadie hace nada, eso llama la atención para el delito. El que empieza silbando a las muchachas al pasar y nadie le dice nada, tarde o temprano va a llegar a seguirlas a sus casas e intentar toquetearlas, y ya es delito. El que empieza colocando un coche viejo en la calle y tomando con su compadre en las tardes al amparo de ese coche viejo y nadie le dice nada y nadie lo detiene,
tarde o temprano va a llegar gente, se van a hacer más borrachos y no tardará alguien en llegar a ofrecerles droga y la van a comprar. Y ya es delito, ya es narcotráfico. Así escala. Y si nadie hace nada, lo que va a terminar pasando es de que este tipo de agentes violentos van a capturar el espacio público. El síntoma de cuando se captura el espacio público es de que la situación en la calle, en la vía pública es tal que lo que prefieres tú, la conclusión que sacas es, me encierro con mi familia y yo ya no salgo a la calle, más que lo indispensable. Cuando lleguen a ese nivel, cuando lleguen a la etapa 3, ya metámonos a nuestras casas solamente a lo indispensable, escuela, trabajo, nos encerramos y ya que el mundo se haga bolas afuera. Cuando la conducta general de todos en una ciudad empieza a ser esa, este es el momento en que se firma la sentencia de muerte del tejido social, porque le cedemos el espacio a los agentes violentos y nosotros renunciamos al espacio donde se producen los vínculos entre las personas. Aquí empieza la muerte del tejido social. Y como último nivel, que en el caso de la Ciudad de México hay muchos lugares que ya suceden así, está el nivel máximo, la violencia reactiva. La gente empieza a ser violenta con los violentos para defenderse. El año pasado me tocó ver el caso, que es uno de los municipios que vemos nosotros, Ecatepec, donde el fenómeno del de la combi, si ustedes lo vieron en la televisión, fue motivo de comidilla de prensa y comentarios como 2 semanas, de los pasajeros que terminaron matando a un asaltante en la combi, porque ya aprendieron que pues, no hay ley que los proteja. Y ya estaban hartos de los asaltos, diario asaltos, pues entonces en la primera oportunidad que vieron, mataron al asaltante. Esa es violencia reactiva. O de plano, quien tiene el medio para hacerlo, se va, migra. Así de dañino es dejar que se destruya el tejido social. Bueno, pues con esto cierro, con esto concluyo mi participación. Yo muy feliz de estar con ustedes compartiendo esta rica velada, insisto, esta rica velada sabatina de católicos. Me recuerda a mis reuniones de escuela de pastoral los sábados en la tarde, en los años mozos. Cuando solo eran 6, yo estudié 6 años en la escuela de pastoral, cuando solo eran 6, ahora creo que son 13, ya me dirá alguno de ustedes que está en la escuela de pastoral quizás, ya son 13 más los que se acumulen, ya se convirtió en maratón, pero sí, del año 2 al año 6 me tocó estar todos los sabaditos, en las tardes, así como con ustedes, en ricas veladas platicando de estos temas. Pues yo muy agradecido, hasta aquí llega mi conversación, y bueno, abierto al momento que ustedes estimen de preguntas y respuestas o comentarios. Pues agradecerle, maestro, muy interesante estos conceptos que nos plantea. Algo que siempre nos dejan estas sesiones es que no se agotan en este momento, ¿verdad? Que siempre nos remiten a bibliografía, nos remiten a encíclicas, nos remiten a todo eso que hay que estudiar para conocer a profundidad, y creo que hoy en esta interesante teoría de las redes, un ejercicio me parece muy, muy bueno el que usted plantea. Bueno, vamos poniéndonos a ver qué redes tenemos. Y eso con la intención pues de fortalecerlas, ¿verdad? También de trabajar y abonar a esta construcción, que si bien nos dicen no se verá en este momento, bueno, es algo importante que hacer, y así pidamos pues la voluntad de hacerlo. Y le plantearé algunas preguntas que tenemos aquí algunos compañeros del diplomado nos han hecho llegar. Bueno, nos preguntan que hay, dice, veo muchas exhortaciones a construir una nueva narrativa, pero se queda en eso. ¿Puede citar un ejemplo de una nueva narrativa que sirva de ejemplo? Ay, perdón, ¿cómo? Sí, ¿sí me escuchó o la repetimos? Sí, repítela, es que ahorita tenía aquí problemas No hay conectándome. problema. Sí, dice, veo muchas exhortaciones a construir una nueva narrativa, pero a veces se queda en eso. ¿Puedes citar un ejemplo de una nueva narrativa? Una nueva narrativa, pues no sé con precisión como qué narrativa, no me queda demasiado claro. No sé si a lo mejor toma el micrófono y me explica un poquito más como qué narrativa, a qué se refiere con una nueva narrativa con esto. Ok, si la persona que hizo esta pregunta quiere abundar, el momento, mientras hacemos
otras preguntas más para aprovechar el tiempo. Dice, ¿este enfoque de ver el pecado social por omisión no contraviene la gracia divina? Pues es que no somos protestantes, o sea, la gracia divina se nos da de manera muy relacionada con nuestra conducta moral. Son los protestantes los que dicen que nuestra conducta es irrelevante, la gracia divina es automática y que basta con que declaremos nuestra fe, nuestra profesión a Cristo, con eso somos salvos y sale sobrando las obras. Realmente nosotros los católicos somos más creyentes de que las obras sí tienen mucho peso y mucha relación a la salvación. Digo, si nos vamos a teología, la gracia por definición es gratuita, ¿no? Pues eso es indudable, más bien estaría relacionado con el concepto de la salvación. Muy bien. Aquí creo que va relacionado, nos dicen, algunos movimientos de pastoral solo hacen red entre sus miembros y no trascienden a la comunidad. ¿Eso sería un pecado social? Pues en parte sí, pues están suboptimizando. Digo, si a lo mejor, es que hay de todo. Si a lo mejor a mí me tocaron grupos de pastoral, especialmente los de los 80s, cuando comencé mi labor en esto, digo, es que yo a ti y a ustedes los veo muy jovencitos, entonces hablar de los 80s es hablar de plano del siglo pasado. Pero en verdad, a mí me tocaron grupos de 6 viejitas. Entonces, realmente, el que ellas hicieran vínculo y que pudieran tener una familiaridad estable entre sí, era su alcance y era correcto. No había manera de exigir más. Era su dimensión de compromiso, hasta ahí podían llegar y no era para exigirles más. Pero digo, hoy en día me encuentro con integrantes de escuela pastoral que la mitad de ellos son licenciados, la otra mitad, bueno, estudió por lo menos la prepa, entienden de lo que se trata este mundo, saben defenderse, tienen uñas y dientes y solamente se reúnen en la escuela pastoral. Ahí yo creo que sí incluye un buen componente de no optimizar lo que ellos pudieran dar. Estos son talentos ocultos abajo del colchón. Así es. Muy bien, nos preguntan también, ¿el concepto de tejido social surgió en la iglesia o en las ciencias sociales? No, es de las ciencias sociales, si se van en el Google y encontrarán seguramente nociones de esto del tejido social desde con Emilio Durkheim, para los que son sociólogos, y de ahí pues ha habido algunas salpicadas de tratamiento teórico, pero ya en la vida práctica realmente es un concepto setentero. Realmente fue a partir de los trabajos duros que comenzó la ONU en los 70s alrededor del fenómeno urbano, que empezó a aparecer esta noción del tejido social aplicado en la práctica para los fenómenos sociales. Okay. Muchas gracias. Nos preguntan también, ¿cuál sería nuestro papel como iglesia para ayudar a evitar que se rompa el tejido social? Pues el que comenté en buena parte, que es buscar cómo generar vínculos. Los católicos somos muy buenos para generar vínculos. Lo que pasa es de que no somos eficaces para expandirlos. ¿Qué es crear vínculos? Miren, pongo un ejemplo muy sencillo y creo que ustedes a lo mejor también están por ello. Y que desgraciadamente no medimos. Y con eso empecemos a medir. Yo salí de escuela pastoral. Bueno, varios movimientos como ustedes lo vieron, pero yo me identifico más con la escuela pastoral porque es donde más serví y donde además con quien me casé. Entonces, por eso para mí es más emblemático. Pero de mi generación salimos como 6 matrimonios. Y de los 6 matrimonios, todos todavía seguimos casados. Que ya en esos tiempos es una gracia. Sí. Casi una rareza. No nos hemos peleado, no nos hemos matado, no nos hemos divorciado, seguimos juntos. Entonces, esta eficacia de construir vínculos que produce la iglesia es magnífica. O sea, el método funciona. El gran problema es de que no hemos encontrado todavía cómo hacerlo expansivo a poblaciones más grandes. Lo dejamos en circuitos cerrados de parroquias. Entonces, ahí está un ejemplo de cómo podemos nosotros cumplir una función de construcción de enlaces entre las personas, que finalmente eso, por lo que acabo de mencionar en esta plática, es construir el tejido social. Muy bien, muchas gracias. Nos hacen aquí otra pregunta. Dice, un poquito polémica me parece. ¿No cree que las organizaciones de la sociedad civil están sobrevaloradas? Dice, a la vista de la desvinculación y desarticulación de las mismas, que compiten por recursos unas con otras en lugar de cooperar. Bueno, como en todo, no son
soluciones perfectas, no son estructuras ideales, no hay que idealizarlas, cumplen una función muy importante. Aquí tenemos en el caso mexicano, en latino en general, pero mexicano, una distorsión importante. Lo que nuestros ojos ven, ahora sí que como Santo Tomás, lo que nuestros ojos ven son efectivamente muchas organizaciones sociales peleándose entre sí, egoístas entre sí y muchas de ellas tramposas, porque de hecho en el caso mexicano, la sociedad civil surgió al 90% de la vida política, surgieron de la trampa, son organizaciones sociales surgidas de la trampa y para hacer trampa, eso es algo triste, pero el restante 10% en su surgimiento, que fue también ochentero, muy ochentero, algo setentero, ochentero, que fueron las organizaciones ambientales y de ahí se dispersó más. Hoy podríamos decir que las que surgieron en este siglo tienen más característica de sociedad civil que políticas, entonces es importante. Por eso sí, coincido, es decir, le doy la razón al que diga que el mundo de la sociedad civil está sobrevalorado porque yo veo que se pelean entre sí, se muerden entre sí, tienen intereses de por medio. Sí, porque de ahí viene, de ahí surgió la sociedad civil mexicana, eso es triste. Pero por fortuna sí ha habido un conjunto de organizaciones, de circuitos de organización civil que ha ido naciendo con causa efectivamente social. Y eso es importante y que cada vez es más. Tan solo miren, no se conoce, ustedes somos católicos, los católicos, ¿cuándo hemos vivido que nos paguen en los movimientos laicales? Jamás. La mejor causa social y a la persona con mayor pasión por la causa social la descubres en los tiempos de hambre. El boom de las organizaciones sociales en los 90s surgió cuando había dinero que repartir, por eso surgieron muchas, repito, desde el flanco de lo político, y poco a poco algunas desde abajo. Pero, por ejemplo, del año 2018 al 2020, hasta abril del 2020, que fue cuando acabé el libro de Observatorio de Violencia, que revisé la base de datos del Registro Federal de Organizaciones, surgieron 500 organizaciones nuevas en México. En tiempos de hambre. Porque recuerden que el señor presidente les quitó recursos. Cero. No hay nada que darles. Y aún así, surgieron 500 más. En tiempos difíciles. Entonces, bueno, existe una alta probabilidad que esas 500 más, un buen porcentaje de ellas surgen porque verdaderamente hay causa detrás. Muy bien, pues muy interesante esa precisión que nos hace. Nos preguntan también, bueno, esta sí es un tema de casuística, pero creo que pudiera también abonar aquí a los demás participantes. ¿Qué hacer con negocios de venta de vino que están coludidos con las autoridades y aunque se denuncien no pasa nada? Bueno, lo felicitan por la exposición también. Pues muchas gracias. Y bueno, ¿qué hacer con los borrachos coludidos con la delincuencia? Pues es que para todo hay dimensiones. Digo, el tiempo fue muy breve, pero para cada uno de los 4 niveles que yo narré, que son las narrativas de cómo se fue destruyendo el tejido social en la Ciudad de México, en las zonas más duras, cada uno tiene sus etapas de reacción de parte de nosotros. Lo que pasa es que tenemos descuadradas las etapas con las reacciones, que es lo que a veces pasa. Tú llamas a la patrulla, que ahorita regularmente lo que hace la gente es de que, oiga, patrulla, venga, porque aquí hay una licorería que está coludida con la delincuencia organizada. Pues ¿sabes cuándo la patrulla te va a hacer caso? Pues no te va a hacer caso. ¿Por qué? Porque tú llamas a la patrulla para acusar al borracho de la esquina. Ese es el nivel. Pero ya cuando la delincuencia crece, cuando la dejaste crecer por omisión, pues ya la patrulla no alcanza. O sea, yo sería insensato que tú salgas solito, incluso aunque vayan 2 vecinos juntos, a decir, oiga, señor delincuente organizado con ametrallador en mano, cierre por favor su licorería y no venga aquí a tomar porque si no voy a llamar a la patrulla. Claro que no, te va a ir mal. Desgraciadamente la omisión implica más trabajo después. Ese nivel en el que está describiendo, que en el caso de la Ciudad de México se ha dado mucho, eso no se resuelve llamando a la patrulla. Se resuelve formando parte del Consejo de Seguridad Pública Municipal. Se resuelve interviniendo en la planeación que se hace todas las mañanas en todos los municipios del país, Zacatecas también, a las 8 de la mañana, bueno, una vez a la semana a las 8 de la mañana, con la Guardia Nacional y haciendo planeación e inteligencia de vigilancia ciudadana. Ay, es que eso cuesta más trabajo. Pues sí, pues es el trabajo que cuesta haber dejado que las cosas se fueran hasta allá, ¿no? Es que mi hijo entró a la secundaria y ahora me va a costar un curso de regularización porque no entiende el álgebra.
Pues sí, es que descubrieron que tu hijo no sabe sumar bien, no sabe restar bien, no sabe manejar quebrados, no sabe nada de matemáticas, y entonces te va a salir más caro pagar un curso de un año para regularizarlo y empieza a entender álgebra. Así cuestan las omisiones. Si hubiéramos llamado a la patrulla cuando el primer borracho o el primer tiracascajo, estaríamos felices, pero como no se hizo, ese cúmulo de omisiones nos implica que ahora tengamos que ir al municipio a organizar un consejo o formar parte del que ya esté, a hacer planeación municipal con la Guardia Nacional y la Policía Municipal para atacar ese foco que ya no se resuelve con el esfuerzo individual. Muy bien, maestro, muchas gracias. Nos preguntan también, ¿la tecnología nos aporta herramientas para preservar el tejido social o aporta para destruirlo? Híjoles, es que las herramientas tecnológicas son absolutamente neutrales para que las uses. Para lo que las uses sirven. Perdón, yo jamás habría podido conocerlos a ustedes, tener el gusto si no hubiera sido por lo digital. Yo estoy hasta acá, en la Ciudad de México, ustedes están hasta Zacatecas. Sí, nos indican que la persona que hizo la pregunta nos ve desde Argentina, miren. Ah, mira, pues sí, tampoco habríamos podido disfrutar de su pregunta ni nos habría conocido si no fuera por la bendición en este caso, la bendición de lo digital, de las tecnologías, para crear tejido social. Yo ya tengo un vínculo con ustedes, aunque no lo crean, o sea, ya les agarro cariño y aprecio. Eso es establecer vínculos. Ya hablaré de la gente de Zacatecas cuando esté en mi rollo de la pontificia. Si hay gente de Zacatecas interesada en el tema, ya están en la mente, así pasa, así sucede. Pero también puede suceder para el mal, desde luego. Desde luego que alguien puede estar utilizando ahorita las redes digitales para estar pervirtiendo a los chamacos o para estar engañando para el voto. También. Entonces, bueno, lo tecnológico tómenlo como lo que es. Una herramienta que, como toda herramienta, tiene carácter neutral. La bondad o la maldad de esa herramienta se le agrega a la actitud humana. Muy bien, muchas gracias. Y la última pregunta, ¿qué recomienda hacer a la organización civil para crear una red social densa y sólida para un beneficio común? Pues la está creando, la sociedad civil, la de veras, es muy buena para crear redes sociales. La de mentiritas regularmente funciona muy aislada y funciona muy oculta, porque regularmente está compuesta por prestanombres. Del senador que dejó de ser senador, fundó la organización y ahí tiene alguien de prestanombre y que pues, esa persona pues, le pagan, pero ni siquiera ni tiene pasión por el tema. Y entonces finalmente tampoco se destaca demasiado en el sector. Los activistas realmente funcionamos en redes, nos vinculamos, por una sencilla razón práctica, ni siquiera por cuestión poética o romántica, es por cuestión de sobrevivencia, porque si no nos unimos, unirnos abate costos. Y en un contexto de pobreza, es que estar en la sociedad civil es como estar en la orden franciscana seglar, en la pobreza absoluta, pues realmente lo que te queda es unirte para abatir costos, para compartir costos. Acabamos de formar la red mexiquense de organización de la sociedad civil como el esfuerzo de varias organizaciones, muchas de ellas de corte católico, para hacer un frente común de presentar propuestas ante la nueva constitución del Estado de México que se va a ensamblar. Y entonces, en lugar de estar aisladas las organizaciones, nos dimos a la tarea de unirnos entre varios, como 15 organizaciones, y formar una red, la red mexiquense, y vamos a presentar propuestas interesantes como frente común para varias cosas. Entre ellas, uno de los temas importantes, incorporar a nivel constitucional, en el caso del Estado, el concepto o el principio de la perspectiva de familia, que es un enfoque dogmático de constitucional que debería estar presente y nunca nadie lo ha impulsado. O sea, hemos sido muy rezagados, muy omisos. Entonces, lo que queremos impulsar, si Zacatecas quiere, a lo mejor se animan ustedes y empezar a trabajar en eso, pues ya seríamos 3, porque ya se le antojó a Guanajuato, y en Guanajuato ya hay gente que está queriendo organizar, que me está pidiendo de formar un observatorio ciudadano para empezar a entender ese enfoque de perspectiva de familia e impulsarlo con los legisladores que van a entrar recién nuevecitos ahora en la legislatura que entra. Si a ustedes les apasiona la idea, ya seríamos 3 estados. Excelente. Mire, ya empiezan los comentarios. Ay, hasta me puse la piel chinita. Dice, me interesa caray. Mi estado. Pues adelante, ¿verdad? Esto es lo que, pues, el Espíritu Santo está suscitando, no solo en esta noche, sino con esta
esta formación, ¿verdad? La acción nos forma, pero también es necesaria la formación para la acción. Entonces, aquí nos dicen que dónde nos contactamos. Bueno, les pediremos pues que quien esté interesado en esto nos mande un correo y pudiéramos vincular de esta manera con el maestro. Y si no tiene ningún inconveniente, pasaremos su teléfono con las personas que tienen interés de impulsarlo. Como Sí, claro, de comentábamos. todos modos en la presentación al final viene mi correo y me pueden escribir. Perfecto. Y de todos modos, no sé si ustedes ya tienen también el material que sacamos del Consejo Nacional de Laicos de cómo iniciar un observatorio ciudadano, el que escribí, el que acabé en abril. Entonces, igual también ese material, de todos modos ahorita en el WhatsApp, te lo envío si no lo tuvieran, para que también lo circulen con quien guste, porque finalmente yo vi con mucha alegría que por lo menos, déjenme contar como para emocionarlos, que ustedes vean que no estamos solos. Miren, Toluca, que ya se animó, que es el más avanzado ahorita, porque ellos, hay de todo, hay gente que dice, es que primero queremos aprender cómo se hace y ya luego algún día lanzarnos a hacer. Ok, se respeta. Toluca se fue directo, oye, tenemos ahorita enfrente que se va a construir una constitución nueva en el Estado de México y queremos formar el Observatorio Diocesano de Toluca. Pues, maestro, ¿podemos aprender haciendo? Pues órale, si se sienten con la capacidad, órale, láncense al agua. Hay quien empieza por el chapoteadero, pues que meta ahí las piernas y las rodillas, hasta las rodillas, y ahí que empiece. Ya algún día nadará. Aquí en Toluca quisieron empezar a nadar, órale, láncese a la de 3 metros. Y ahorita le está yendo como en feria porque tienen que entender un conjunto de conceptos que no están, a los que los católicos no somos familiarizados, porque bueno, en este aprendizaje rápido, la semana que entra vamos a una rueda de prensa para impulsar varias de las propuestas, no solo esta de la familia, sino otras más muy a tono que queremos impulsar. Entonces, de ese boletín que se saque, si hay nota, yo también ofrezco enviártela para efecto de que lo circules. Pero emocionados de construir esto, hay en Tabasco, de la diócesis de Veracruz, de Morelos, de Baja California, de Hermosillo, Sonora y de Monterrey. Entonces, si se fijan, ya hay como que mucho interés. Yo soy feliz de que pasión la hay, de que realmente ya hay muchísimos católicos que queremos cambiar para bien y para el flanco cristiano del mundo. El gran problema es de que no sabemos cómo. Entonces, ahorita ya solo es un problema de método. O sea, en los 80s, ahora sí que regresando, cuando yo era joven, el problema era de ganas, no había gente. Una reunión de estas, como estas, en los 80s, no solamente no me la iban a permitir, eran prohibidas, literal. Hoy es que vamos a hablar sobre cómo hacer acción social. No. Aquí en la parroquia no se habla cosas de política. Si quieren, váyanse a sus casas, pero oye, no está bien que invites a la gente de los grupos parroquiales. Eso no debe de ser. Así te lo decían los sacerdotes. Reuniones como estas eran prohibidas en los 80s, en la propia iglesia. Hoy en día, gloria a Dios, tenemos, ¿cuántos asistentes? 55 participantes, Dios mío. Se puede cambiar el mundo con eso. Así es. Pues muy bien, nosotros les haremos llegar entonces la presentación para que sea de una forma más directa y le envíen correo a ustedes los interesados. Pidámosle a Dios que custodie esta obra y que sea pues para su mayor gloria. Y bueno, si permiten, así vamos a cerrar el día de hoy con nuestra oración final. De verdad que hay muchos comentarios de felicitaciones, maestro, y nosotros nos unimos, ¿verdad? Ha sido una noche muy productiva y vamos a terminar dándole gracias a Dios por ello. Claro que sí. Muchísimas gracias, maestro Pedro Carta. Y acerca de los observatorios, sí, también en Zacatecas ya estamos apuntados para darle auge, porque existen observatorios que han estado como olvidados. Entonces, para hacer esa unidad, esa vinculación y juntos con todos los recursos empezar a potencializar y hacer todo lo que nos haga falta. Y también por ahí va a haber una formación para observatorios. Por ahí el Consejo Nacional de Laicos nos invitaba y nos exhortaba. Entonces, de aquí, gracias a Dios, se partirá para una formación más extendida para todo el país. Y pues como vemos en esta ocasión, pues tenemos participantes de otros países que igual están invitados y lo adecúan a su país, a su contexto social, pero yo creo que en esta unidad es muy bonito que estamos de países diferentes, de estados diferentes, de movimientos diferentes, algunos
ni siquiera de movimiento. Hemos tenido testimonios por medio de las tareas, de los correos, que hay personas que esta formación ha sido su querigma, su encuentro con Dios, su partida de conversión, el conocer a nuestra iglesia. Entonces ha habido de todo, gracias a Dios, y viendo que esta obra es de Dios y que Dios la lleve a fin, que a buen término, y que siga obrando, y que todos estemos dispuestos a colaborar, no solamente teóricamente, sino con acción. Entonces vamos a entregar, muchísimas gracias, Maestro Pedro, que Dios le pague con el cielo y que le dé una perseverancia en final en cada apostolado, en cada obra que haga, con el amor que él mismo ha puesto en su corazón. Vamos a entregar esta noche, una noche muy especial para todos, una noche donde podemos plantearle nuestros sueños al Espíritu Santo, siendo que Él es el que da la fuerza, la gracia, todo para poder continuar. Una noche en donde nuestros corazones queremos ponerlos en disposición para que se abran, para que podamos entregar lo que hemos recibido de conocimiento para hacerlo obra, y esa obra siempre tenga el sello de Dios. Te entregamos, Espíritu Santo, esta noche por medio de un pequeño silencio. Cada uno va a hacer su oración personal de un segundo. Y vamos a tratar de seguir esta oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que en tu gloria me entrego y me entrego a los brazos de Dios, recibiendo tu gloria, así como tu divina sangre, para que bajo tu yugo y el abrigo de nuestro Señor, todo comience a salir como lo esperaba, y ese amor inconmensurable a Dios jamás lo pierda. Padre, bienaventurado y lleno de sabiduría, te suplico que el Espíritu Santo me abrigue en cada día y que la sangre de tu Hijo se derrame en todo momento, para que jamás me falte salud, sabiduría, sustento, paz, y así pueda ayudar a las personas que más amo. Sé que no soy el mejor de tus hijos, pero tampoco soy el peor, y es ahora que decido cambiar todo para recibir al Espíritu Santo en mi alma y que pueda encontrar tu palabra, amor y sabiduría en cada despertar de mi vida. Amén. Que el Espíritu Santo siga actuando en nosotros, que seamos dóciles a Él y que sigamos en perseverancia final y que seamos testimonio de amor para gloria de Dios con nuestra vida. Le damos las gracias nuevamente al Maestro Pedro, quedamos como emocionados. Les damos las gracias a todos los que han perseverado, a todos los que se conectan a tiempo y a destiempo, y sigamos en este aprendizaje con la gracia de Dios, que llegará a buen fin y que veremos los frutos, o los verán las generaciones que vengan atrás de nosotros. Muchísimas gracias, Santa Noche, y sigamos en este espíritu de oración. Así es. Muchas gracias. Que tengan ustedes buena noche. Bye.